Mañana, Antonio Alonso, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, dice Stoltenberg, dijo ayer Stoltenberg, que preguntado Stoltenberg sobre una posible adhesión de Ucrania a la OTAN a cambio de una cesión de parte del territorio ocupado de Rusia, que prefería no contestar, por si acaso eso se entendía como el principio de una negociación. Estamos en el punto previo a que esa negociación, que Stoltenberg prefiere no ser el primero en iniciarla, estemos muy cerca, precisamente por la tregua en Israel, en Gaza. Bueno, la verdad es que desde antes del verano ya varios analistas, además en este canal, en Negocios TV, ya veníamos advirtiendo de que el límite estaría situado entre septiembre, octubre y enero, febrero del año que viene, porque, para sentarse a negociar ya definitivamente Ucrania. Pues por el desgaste de las Fuerzas Armadas, porque por más propaganda que se haga, ya casi todo el mundo ve evidente que Rusia no puede perder esta guerra, que Ucrania la va a perder, y esto ya se veía, ya digo, en mayo, junio de este mismo año, ¿no? Entonces, yo creo que Stoltenberg, bastante prudentemente en esta ocasión, se ha querido apartar para no levantar la liebre, porque entiende que a él no le compete pues dar este anuncio, ¿no? Es decir, porque conlleva un desgaste político pues bastante fuerte, ¿no? Entonces, decir ahora a Stoltenberg que, bueno, lo estaríamos considerando, pues quien se llevaría ese desgaste político es él. Él no sabe realmente cuánto tiempo va a estar al frente de la OTAN, como secretario general de la OTAN, pero eso es indiferente. El desgaste político se lo llevaría él, y a él no le corresponde ese desgaste político. Ese desgaste le correspondería a Volodymyr Zelensky, que es, al fin de cuentas, al fin y al cabo, quien lleva el peso de las decisiones políticas, económicas, militares de la guerra en Ucrania. Por más que se quiera señalar a Joe Biden como último responsable de todo esto, que en efecto lo es, o Boris Johnson incluso, que en su día le dijo a Volodymyr Zelensky que no cediera en esa negociación de hace año y medio, insisto, de hace año y medio, que se podría haber acabado la guerra. Bueno, pues al fin de cuentas, ya digo, es Volodymyr Zelensky quien en abril del año pasado decide proseguir la guerra. ¿A cambio de qué? ¿Qué le ofrecieron? ¿Con qué motivaciones? ¿Con qué razones le dirían que Ucrania iba a desaparecer? No lo sé. Pero el hecho cierto es que quien lleva el peso de esta responsabilidad sobre sus hombros, para bien o para mal, es Volodymyr Zelensky y no es Stoltenberg. Pero efectivamente, cada vez más y más medios de comunicación, no solo en Rusia o en Ucrania menos, lógicamente, pero sí en Nueva York, Washington y en otras partes de Europa, en otras capitales europeas, pues efectivamente ya se va dando a entender que esto tiene que llegar a su fin y que va siendo momento de sentarse a negociar. La cuestión es que en este conflicto no solo hay dos, que en tal caso sería la OTAN y Ucrania contra Rusia, o Rusia contra esos dos, sino que efectivamente tenemos a esa otra parte, que es Rusia. Y ahora estaríamos por ver si a Vladimir Zelensky, si a Rusia le interesaría sentarse a negociar para frenar sus avances en la guerra, porque cada vez va siendo más claro que el territorio que es conquistado por Rusia, territorio que se va a quedar dentro de Rusia. Si hace año y medio se hubiera aceptado lo que se le ofreció a Volodymyr Zelensky, que es Crimea para Rusia, Donetsk y Lugansk quedan dentro de Ucrania, y por supuesto no se hablaba de los territorios que hay entre el Donbass y Crimea, pues eso, digamos, habría sido bastante aceptable, sobre todo habiéndonos ahorrado una buena cantidad de muertos. Si alguien todavía no ha visto las imágenes de vídeos de lo que es una guerra, porque nosotros hablamos de la guerra, yo jamás he estado en una guerra, tanto es así que si veo un arma a menos de 5 metros me desmayo, pero veamos lo que es realmente una guerra. No tengamos miedo de mirar esos vídeos que existen, que circulan en algunos canales de Telegram, para ver qué es realmente una guerra, qué es la destrucción, qué es la muerte de personas, qué son civiles incluso también, que son mutilados o que son, pues eso, asesinados. Bueno, pues eso es una guerra, y el que apoye la guerra pues tiene que ver esos vídeos, porque tiene que saber, tiene que ser consciente de lo que es una guerra si quiere seguir manteniendo esa posición. En ese entorno, Antonio, decía
Stoltenberg que la alternativa de dejar ganar a Putin era una tragedia para Ucrania, pero peligrosa para Europa, para la OTAN. ¿En qué situación queda ese proceso de negociación de paz que se puede abrir a futuro en un entorno donde lo que estaría buscando, sobre todo la OTAN, es que pudiera recuperar algo de territorio más Ucrania, pero ayer un mensaje muy claro de Zelensky era que habían conseguido acabar con muchas vidas de Rusia en el frente, pero no avanzar territorio? ¿Por qué no está consiguiendo Ucrania avanzar territorio? Y si ese es el elemento fundamental para no terminar, sobre todo en la zona del Dnieper, toda esta guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, pues Ucrania no está avanzando en territorio pues por varios motivos. Uno de ellos, yo creo que el fundamental, y es que han caído en todas las trampas que el ejército ruso en sus tácticas, quiero decir, les ha tendido. Prácticamente en todas las trampas estos han caído. Cuando desde Bakhmut decía Prigozhin aquello de nos habéis dejado sin armas, nos van a masacrar, eso era simplemente una llamada para que el ejército ucraniano fuera allí en masa y fueran masacrados en Bakhmut. Lo mismo ha sucedido en Avdiivka, lo mismo ha sucedido en pequeños enclaves que hay en esa zona gris, en ese frente de batalla, han caído en todas las trampas, lo que significa que ha habido miles y miles de bajas. Circula por ahí un vídeo que vamos a ver ucraniano y pro-ucraniano, de un canal pro-ucraniano, en el que hablan de 1,5 millones de bajas y más concretamente 1 millón de muertos. Claro, es decir, es que eso es demasiada gente. Es decir, no han podido avanzar en territorio porque ha habido muchas bajas y muchas de ellas han sido oficiales. Los oficiales son difíciles de reemplazar. Un soldado inexperimentado puede ser sustituido fácilmente por otro soldado inexperimentado, pero un coronel, un comandante, un general, incluso un capitán, si se me permite esto, pues efectivamente eso es muy difícil de reemplazar porque son años de experiencia sobre el terreno, de estudio, de preparación, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería también otra de las razones. Otra de las razones es que Rusia ha sabido muy bien dónde atacar por el uso de drones, porque ha sabido reconvertirse, ha sabido adaptarse. Hace 2 años no tenía prácticamente drones. Ahora pues tiene una buena industria de fabricación de drones propia, aparte de los que le pide a China o a Irán o, pues vaya usted a saber si también a Corea del Norte, ¿no? Entonces los pide y se los dan, se los suministran. De tal manera que, ya digo, sabe bien dónde atacar y, por ejemplo, Ucrania cometió un error. Ahora se ve que es un error, lógicamente, a toro pasado todo el mundo puede decir esto fue un error, pero realmente fue un error, una entrega de condecoraciones a oficiales ucranianos. Pues claro, en esa reunión murieron bastantes oficiales ucranianos. Por más que ha tenido apoyo de la OTAN, eso ha sido completamente, no voy a decir que pues una lástima, es innecesario, sino que ha sido inútil. Ha sido un gasto inútil y un esfuerzo inútil en el sentido de que efectivamente esa gran ofensiva de primavera a verano, pues al final no ha obtenido sus resultados. Y ya digo, la cuestión es que a día de hoy, por más que Volodymyr Zelensky quiera poner unas condiciones para la negociación, no está en situación de sentar unas bases para la negociación. Va a ir a la mesa a aceptar prácticamente lo que se le pida. Pongámonos, y Dios no quiera que se repita ese escenario, pero pongámonos en el Tratado de Versalles. Pues hay quien se rinde, tiene todas las de perder y solo le cabe aceptar todo lo que se le ponga sobre la mesa prácticamente, con alguna ligera modificación, o el Tratado de Brest-Litovsk entre la recién creada Rusia bolchevique y el resto de potencias centrales del eje de Alemania, Austria, etcétera. Bueno, pues efectivamente, quien impuso ahí sus condiciones fueron Alemania, Austria, el Imperio Otomano, frente a la Rusia recién creada bolchevique, ¿no? En el año 17-18, en esas negociaciones del Tratado de Brest-Litovsk. Bueno, pues todo ese tipo de ejemplos históricos hay que tenerlos en cuenta. Yo no sé si Volodymyr Zelensky está preparado para ser presidente, pero por supuesto estos ejemplos los conoce o debería conocerlos, de tal manera que si se sienta a negociar a la mesa con Rusia, sabe que va a tener que ceder prácticamente todo lo que le pidan, porque ya no le quedan más instrumentos
de negociación con Rusia. Todo aquello que podía haber sido conseguido en el campo de batalla, ahora se ve que ya no, Es más, el apoyo estadounidense es clave en esto y ya, como tú bien preguntabas antes, ahora con la cuestión del conflicto de Gaza y de Israel, pues no solo la atención internacional, sino que la munición de Estados Unidos se está desviando a Israel para apoyar a Israel en lo que presumiblemente podría ser un conflicto, si escala, pues un conflicto regional y no solo un conflicto local entre Hamás e Israel por la franja de Gaza, ¿no? Sino que, ya digo, podría escalar hacia un conflicto regional. De tal manera que toda esa munición, todo ese armamento que podría ser destinado a la guerra de Ucrania y que muy, no sé, astutamente se lo han ocultado a los ucranianos, ahora se está desviando hacia Israel. Digo muy astutamente porque Estados Unidos está en su derecho de darle todas las armas que quiera a quien quiera en ese sentido, ¿no? Es decir, porque también, como los países europeos también están señalando en las reuniones del seno de la OTAN, y es que nosotros también necesitamos armas para nuestra autodefensa, de tal manera que no podemos estar enviando constantemente, sin límites, ¿no?, una carta blanca a Ucrania. La guerra, ya lo decía Napoleón, es dinero, dinero, dinero. Pero el dinero no es ilimitado. El dinero no es ilimitado. Que se lo digan a Nixon cuando rompió el patrón dólar-oro, ¿no? Entonces, el dinero no es ilimitado, los recursos no son ilimitados y los presidentes de Estados Unidos y los gobernantes europeos son conscientes de que todo tiene sus límites. Y pues ahora, a final de año, veremos, septiembre, octubre, decía yo, pues en noviembre, diciembre, parece ser que ya va orientándose más la cosa. Veremos cómo estamos llegando realmente, pues, al final del conflicto. Muchísimas gracias, Antonio Alonso, por acompañarnos. Buen día y buenas clases. Gracias, gracias. 8:51 de la mañana.